todo, Señor, para la gloria de su Hijo Jesucristo. Padre, le pido por mi persona, para que nada me gloríe, Señor. Que yo mengüe, Señor, y que Cristo sea exaltado. Que Él sea glorificado, Señor. Padre, le pedimos que su presencia y su bendición esté con nosotros en estos momentos. Que nuestros espíritus y nuestras almas estén rendidas ante usted, Señor, como alumnos de Cristo, aprendiendo del Maestro, que es usted, Señor. Le pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y Rey. Amén. Ok, amados, entremos a la palabra y leamos nuestro texto, empezando de los versículos 31 al versículo 35. John chapter 13, verse 31 to 35. And I'm gonna preach from 34 to 35. That will be my main doctrine there. Entonces, cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esa es la palabra de nuestro buen Dios. Amados, en el tiempo en el que vivimos, quizás muchos de ustedes y el cristianismo del siglo XXI piensa que estamos viviendo nuestra mejor época, nuestra mejor racha, donde miles y miles de iglesias están siendo plantadas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. La realidad es que no, hermanos. La realidad es que ese no es un signo de que el Señor está bendiciendo a todas las iglesias en toda Latinoamérica o en todos los Estados Unidos. Una de las cosas que el Señor Jesús en Mateo 24, en los versículos 10 al 12, nos dejó bien claro es que en los últimos días se amontonarían ¿qué? Falsos maestros o lobos rapaces. Que el amor de muchos, y ojo con esto que voy a decir, porque esto va ligado a nuestro pasaje del día de hoy, que el amor de muchos se enfriaría. Es más, que entre hermanos habría divisiones. Y eso no es normal en una iglesia saludable, hermanos. Eso no es normal ni siquiera en una iglesia que apenas empieza, que entre muchos de la grey haga divisiones. Una de las evidencias del cristianismo bíblico, de una iglesia cristiana, es la unidad de los santos. Ahora, no me malinterprete, podemos tener muchas diferencias. Pueden ser escatológicas, pueden ser en manera de ver entre si usamos instrumentos o no usamos instrumentos, entre si pintamos las paredes rojas o las pintamos azules, o entre si como ustedes yo prefiero vestir negro o el otro pastor prefiere vestir de corbata. Podemos tener esas diferencias, pero no odiarnos, pero no chismear del uno al otro. Proteger el nombre de los santos. Esas son las evidencias del cristianismo bíblico. La iglesia que es una verdadera iglesia de Cristo no ignora el amor cristiano. Ellos buscan crecer en el amor cristiano. The true church of Christ, they always will look for more warm love. That's the main point of the church, to love one another, to look for one another. Not to cover faults, but to help to grow in love through Christ, towards God. That's the true church of Christ. Y la doctrina que aprenderemos aquí, amados,
es que Cristo, nuestro hermano, como se nos menciona en la Escritura, nuestro hermano, el Señor Jesucristo, no solo nuestro Rey, no solo nuestro Redentor, ni nuestro sacerdote, sino también nuestro hermano, nos ha dado el ejemplo de amarnos. Porque Él puso su vida por nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre. Así que, amados, en mi primer encabezado, mi primer punto de 3 que tengo es el siguiente. Cristo, dador de la ley e intérprete de la ley, nos expone la manera correcta de aplicar el viejo mandamiento dado anteriormente. Si ustedes son buenos lectores de la Escritura, ustedes se darán cuenta que el mismo que escribe este evangelio es el mismo que escribe primera de Juan, segunda y tercera, ¿verdad? Y él usa el mismo lenguaje. Parece ser que el apóstol Juan lo único que hizo es tomar este extracto y aplicar 4 o 5 sermones a la iglesia y hacer su exposición sobre estos sermones. Cristo como el dador de leyes y cumplidor perfecto de ellas. Ese es nuestro estándar, hermanos. Jesús dice, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Dios es glorificado en Cristo y la iglesia glorifica a Cristo y glorifica a Dios. ¿En qué? ¿En su doctrina solamente? No, amados. ¿En su ortodoxia? No, amados. ¿En su manera de alabar al Señor? No, amados. En su manera de amar a Dios. En las primeras tablas de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en la segunda tabla de la ley, ¿cómo empieza? ¿Alguien sabe el 5º mandamiento aquí? Y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Eso es hacia Dios? Y honor my father and mother is towards God or is towards my neighbor? It's towards my neighbor. Es hacia mi vecino. Amados, Cristo nos dio leyes y eso no podemos ignorarlo. Cristo no solo nos salvó, no solo nos lavó con su sangre, no solo perdonó nuestros pecados, no solo, hermanos, nos dio los sacramentos como el bautismo y la cena o la santa cena y nos dejó así a la deriva. Yo ya te salvé, siéntate and everything will be okay y todo estará muy bien. No, amados, Cristo nos dio mandamientos a seguir. Note el lenguaje en el versículo 3. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Eso es clave ahí. Cristo, llamando a sus discípulos, si usted leyó todo el pasaje, el capítulo 13, usted se dará cuenta que uno de los discípulos puso su cabeza sobre Jesús, ¿verdad? Probando al Señor Jesús para saber cuál será el más amado entre nosotros, Señor. Recuerda esa guerrilla entre los discípulos siempre. ¿Y quién será el más grande en el reino de los cielos, Señor? Señor, y yo me quiero sentar contigo cuando esté reinando en gloria. Señor, ¿y a cuál de nosotros amas más? Esa es la mentalidad terrenal de muchos cristianos hoy en día. En lugar de buscar servirse unos a los otros, amarse unos a los otros, vivir para la gloria de Dios completos, amados. Estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde voy, vosotros no podéis ir. Estaré con ustedes por un tiempo aquí físicamente, el Señor hablando en aquel tiempo, pero seguiré con ustedes, permaneceré con ustedes. Ahora aquí viene el trago amargo, amados. Por ejemplo, en los primeros capítulos del Apocalipsis se le da estas advertencias a las iglesias y específicamente a una se le dice algo sobre el amor. Que no eres frío y ni eres caliente. Tibio, te voy a vomitar. Es lo más asqueroso que a una persona le pueda pasar en su vida, que otra persona lo vomite en la cara. Que Cristo te vomite en la cara, eso no es literal, no lo tomen literal. Lo que está diciendo ahí el Señor Jesús, te voy a rechazar. El día que vengas delante de mi trono, lo que voy a decir, yo no te conozco. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro.
apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Oh, amados, eso nos debe de motivar a examinar nuestra vida cristiana. Que Jesús nos ha dado ejemplo de cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Amados, la razón por la que tú y yo nos sentamos el día de hoy aquí en este lugar, en esta congregación, no es para autoservicio. Primero nuestro servicio, nuestra adoración, ¿hacia quién es? Hacia Dios. Y después, ¿hacia quién? Hacia nuestros hermanos. Si usted trajo café, si usted trajo donas, lo que haya traído, ¿usted por qué lo trajo? ¿Qué lo motivó a traer? Si usted da a la congregación, y si es que da, porque hay cristianos que no quieren dar a la congregación y piensan que todo se va a pagar solo y todo así. No, el Señor es el rey de la plata y el oro, que el Señor se encargue. Sí, es verdad. Pero el Señor, ¿cómo se encarga? ¿Usando a quién? A los santos, a su pueblo. Qué privilegio es para nosotros traer lo que traemos a la congregación, hacer lo que hacemos hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Una de las cosas que yo lucho, hermanos, como pastor, es cuando las personas, los miembros de la congregación, traen cosas como si a uno lo odiaran. No me lo malinterprete, pero esto se tiene que hablar desde los púlpitos. Traen la comida, y yo hablo en contexto americano. Por un momento ustedes están libres de pecado. Me ha tocado ver que traen las slow cooker y como que agarran cualquier bote y se lo echan así, ay, que se lo coman los hermanos. ¿Qué amor es ese? Nos debemos llamar como a nosotros mismos, ¿no? Nos dice el mandamiento. Por ejemplo, en Levíticos 19:18, ahí está, hermanos, vea conmigo. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Levíticos chapter 19, verse 18. Y dices, amados, 17, no odiarás a tu compatriota. Esta es la Biblia de las Américas, la Reina Valera, seguramente al extranjero, aquellos fuera del pacto, aquellos que no son parte de nuestra membresía de la congregación. Escucha, cristiano, no lo odies. En ejemplo, providencialmente, el aire acondicionado. La razón por la que debemos de arreglar el aire acondicionado, amados, no es porque yo tengo calor. It's because you love your brother. Es porque usted ama a su hermano. Then children, the reason that you love your father and your mother is because you love God. The reason, husband, you love your wife, it's because what? Because she's pretty? Because she's smart? Because she's Mexican like my wife? No. No, amados, la razón por la que amamos a los demás es porque Dios nos ha amado primero a nosotros mismos. En tu corazón, dice el texto, no podrás ciertamente reprenderlo. Ojo, amados, no todo es amor. Parte de amarnos es reprendernos y exhortarnos. Eso es parte de, pero hágalo con sabiduría. No todos son pastores. No todos son ancianos. Ojo con eso. Pero no incurrás en el pecado a causa de él. Cuídate de tú no ser igual que él. Lo que criticas, lo que juzgas y lo que corriges, ser peor. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Le guardas rencor a tu hermano? Y finalmente, sino que amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Al prójimo como a ti mismo. Más, una de las cosas como esposo que cada vez me cuestiono en mi vida, como en la otra ocasión que mi esposa estaba trabajando y yo estaba trabajando en la casa y estaba bien caliente y dije, este cuerpo necesita un té frío. Si este cuerpo necesita un té frío, aquel cuerpo necesita un té frío también.
Grábate eso, esposo. Ella es tu cuerpo. Hermanos, si mi hermano que está al lado de mí sentado tiene calor, el otro también tiene calor. Si yo tengo calor, el otro y el otro y el otro. Hermanos, si mi hermano tiene hambre y tiene necesidad, el otro también tiene necesidad. Hermanos, si tú sufres, si tú lloras, si tú te deprimes, si a ti tú te enojas, el otro también pasa eso mismo. Si a ti te persigue Satanás, te tenta. Si tú tienes hijos rebeldes, incrédulos, tu hermano también. Entonces compréndelo y ámalo. A tu prójimo. Y no solo a él, no solo al miembro de la iglesia. Al extranjero les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo para alcanzar a los demás? ¿Qué mentalidad tienen para atraer a más personas al Evangelio de Cristo? ¿Tienen la mentalidad de tener una mega iglesia o lo están haciendo porque Dios los manda que vayan y den a conocer sus virtudes? Y si ya no caben aquí, ¿se van a mover porque quieren un building más grande o porque aman a Dios y necesitamos traer más gente? Necesitamos multiplicarnos, necesitamos avanzar el Evangelio. Por amor es que deben de hacer, hermanos. Por eso Jesús dice, el apóstol Juan, dice, un mandamiento viejo. Es algo que se fue dado en el Antiguo Testamento. Esto está incluido en la tabla de la ley. Esto no es nuevo. Jesús no está diciendo, te estoy dando algo nuevo. Escríbelo ahí en el 11º mandamiento. No, déjame le recuerdo, discípulos, que aquí lo que importa no es si tú estás sentado conmigo. Aquí no importa si te lavo o no te lavo completo, Pedro. Aquí no está importando si yo te doy la cena, la copa en mi mano así. No, aquí no importa si tú te puedes recostar en mí, Pedro. Aquí lo que importa es que se amen unos a los otros. Eso es lo que importa. Porque hay iglesias, amados, en mi experiencia ya, que lo único que les importa son ellos mismos. Y cuídense de eso porque eso provoca divisiones. Es que a mí me gusta cómo predica este hermano que invitan. No, es que mira, yo si no tengo este piano no canto. No, amados. No. Debemos, hermanos, de recordar que Dios nos ha amado, que Dios ha dado misericordia, que nos ha salvado y que es lento en la misericordia también. Así que sean lentos y espero entiendan mi argumento. Este es mi número punto 2 porque quiero pasar más tiempo en el punto 3. El amor cristiano tiene la esencia de Dios. Escuche, el amor cristiano tiene la esencia de Dios. Jesús al decir un mandamiento nuevo os doy, no dice, les repito lo que los fariseos dicen. Él no está diciendo eso. Hablando de calor. Los fariseos, él no está diciendo lo que los fariseos dicen, lo que la Torá dice. No. Lo que la palabra del Señor dice. Amarás a tu prójimo, gracias hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor viene de un corazón nacido de nuevo. Hermanos, si tú estás preguntándote constantemente, piensa en los problemas que tienes con alguien, porque todos seguramente tendrán problema con alguien. Si tú dices las siguientes frases, yo no puedo amarlo, me es muy difícil amarlo, me cuesta trabajo amar a esa persona. No, a veces, una vez me recuerdo haberle dicho a mi esposa, es que no se dejan amar. Yo quiero amarlos, no se dejan amar. No quiero amarlo. Quisiera tener esa misma habilidad que tú tienes de poder amar a otras personas en consejería. No me gustaría. Pues sí me gustaría amarlo. Estoy orando al Señor para ver si lo perdono. Estoy orando al Señor para ver si amo a los hermanos. Pregúntese esto. ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? Porque el amor de Dios mora en la vida de los creyentes y eso es lo que lo motiva. Hermanos, que tú seas muy carismático o cariñoso con unos hermanos o que ames a unos hermanos no significa que tú eres más santo que otros.
¿Sabes qué significa que Dios mora en ti? Dale gloria a Dios por eso. Eso no es porque tú tienes un tipo de especialidad. Yo nací bien carismático. A todo mundo le caía bien de chiquito. No, amados. No, no, no. El amor de Dios que nos ayuda a amar de una manera correcta y a la vez de una manera imperfecta. Escucha eso. Correcta, pero imperfecta. Correcta porque mis motivaciones deben de ir hacia Dios. Imperfecta porque en el camino a amar a mis hermanos voy a pecar. This husband and wife. You will never love your spouse perfectly. You will always make mistakes. The problem and the point is this. You must love because God loved you. And you too, children. The reason you love your parents, and you must love your parents, is because the love of God dwells on you. But if you hate your parents, by not obeying, by not listening to them, by not paying attention to them, you're not hating your parents only, you're hating God. Así que, amados, el amor cristiano se nos llama a que sea con sinceridad. El amor de Dios en la vida del cristiano debe de ser sincero. Mira Juan capítulo 14, versículo 24. Juan 14, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que os es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo, mira, si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser que el amor de Dios abunde en ti, entonces tú obedeces lo que yo digo, Jesús dice. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Una? ¿Y acordarme después del problema? No, perdonas o perdonas. Amas o amas. Y esto no es una obligación, hermanos, tampoco lo entiendan como una obligación. La razón por la que amas, recuerda, es porque has nacido de nuevo. Y si estás perdiendo la llama del amor hacia tus hermanos, ¿no es tarde? Ve al lugar secreto. Ora al Señor, ayúdame a amarlos. Pero te advierto que cuando tú le digas eso, el Señor te va a poner caminos más difíciles para que intenses ese amor. El amor cristiano. Tenemos deberes unos con los otros, hermanos. Unos con los otros. Y en esta ocasión voy a solamente agregar entre los miembros por ahora y luego voy a agregar a los pastores. Yo sé que ustedes no tienen pastor, pero el día que lo tengan, estas son sus deberes de ustedes con ellos. Primero vamos con los miembros, unos con los otros. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 11. 1, 7 al 11. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión unos con los otros. ¿Qué es comunión unos con los otros? Tener todas las cosas en común, la doctrina. Es esencial, no negociable. Segundo, ¿es el lenguaje lo que deberíamos de tener en común? No, necesariamente. Había griegos, gentiles, que es lo mismo, y judíos en la iglesia del primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos une? Que amamos a Dios, todos. Todos aquellos que aman a Dios son mis hermanos. Aquellos que odian a Dios no son mis hermanos, son mis prójimos, mi vecino. Y mi hermano es aquel que ha nacido de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿El amor de Dios está en ti o no está en ti? Porque cuando abunda la palabra de Dios en la vida del cristiano, Él ama. Él exhorta al hermano a vivir una vida piadosa.
Él anima al hermano al evangelismo. Él anima al hermano al avance del evangelio en comunidad, es decir, en la iglesia local. Él anima a aquellos hermanos que están caídos, débiles. Él anima a todas las familias. Una de las familias más ignoradas a veces es la del pastor. Solamente siempre vienen y le cuentan los problemas a uno, pero nunca le preguntan, ¿y usted cómo está? A esos hermanos que están aquí en la iglesia y que ustedes saben que han ayudado para que esto sea posible de la iglesia, ¿cuánto ustedes los han animado? Porque ese es el deber de ustedes. Hermanos, cuando usted ve una necesidad en la congregación, ¿cómo la suple? ¿O es de los que fulano lo puede hacer? ¿Indiferente? ¿Le deja toda la carga a los demás hermanos que ve que están obrando? Una de las cosas que yo aprecio de varias iglesias es cuando todos los hermanos trabajan como hormiguitas. Eso es fortaleza, amados. Eso es amarse unos a los otros. O sea, no solo lo exhorto al hermano, porque a todos nos gusta exhortar. Me recuerdo en mi primer año del ministerio pastoral, todo el mundo quería venirme a exhortar. Pues, espérense. No, así no trabajan las cosas. Pero nadie quiere amar. ¿Tú buscas al hermano que sabes que está sufriendo? Porque si mora en ti la palabra de Dios, tú amas. Aquella hermana que tuvo un miscarriage, o aquella hermana que está sufriendo que no puede tener hijos, o aquel hermano que perdió su trabajo. ¿Qué hacen ustedes, hermanos, cuando alguien en esta congregación pierde el trabajo y no encuentra trabajo, ya sea por su estatus legal o lo que sea? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cómo lo ayudan? Aquellos que se oponen en dar a la congregación, hermanos, no es que estén construyendo un imperio, pero es para los hermanos. ¿Qué van a hacer el día que un hermano pase una situación grave? ¿Tendrían ese corazón de dar de su cartera y ayudar a este hermano? ¿O se lo dejarían al gobierno? A Salvation Army que lo ayude. Que lo ayude el ABT. Para eso está la ayuda del gobierno. ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Onta? Ese es tu deber, exhortarte a la comunión. Hermano, ¿has dejado de venir a congregarte? Hermano, no te he visto en los estudios, no te he visto en el día del Señor, que es el domingo, no te he visto en las reuniones. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué te podemos ayudar? ¿Por qué no vienes? ¿Le haces esas preguntas? ¿O estás más interesado en todos los pecados que está cometiendo el hermano, chismeando con otros, que preocupado por su vida espiritual y por su vida física también? Esposo, de esa misma manera con tu esposa. Esposa, de esa manera con tu esposo. El calor, trabajar allá afuera es arduo. Y hay mujeres indiferentes ante sus esposos, que no se preocupan si ese hombre regresa hoy del trabajo. Así nosotros con los miembros. Hermano, no solo nos reunimos el domingo para vernos y saludarnos. ¿Y cómo estás? Y ya se fue. No, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo servir? Y les advierto, hermanos, de parte del Señor, si ustedes no tienen un pastor con ese tipo de actitud de servicio, de ser siervo, hermanos, no voten por él. Si no cuida por sus almas, ¿para qué lo quiero? Si no me llama, ¿para qué lo quiero? Si no está dispuesto a poder sacrificar un bote de agua para todos ustedes, hermanos, ¿para qué quiero ese pastor? Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, del 1 al 5, Primera de Pedro, 1 Peter chapter 5, 1, 5, ahí están. There's the qualifications for pastors. And there's the duties of the pastor. Shepherd the flock of God. Pastorearla. Ven, los miembros se cuidan unos a los otros, se apoyan unos a los otros, pero el pastor pone el ejemplo. Él viene a apoyar a la grey. Él viene a... Ahora, hermanos, entiendan, el pastor
no es un consejero bancario. El pastor, hermano, no es mecánico. Hermanos, el pastor no le va a responder las preguntas del clima. Él no tiene el derecho, él no tiene ni siquiera la obligación de responderle a qué lugar manda a sus hijos a jugar deportes o cosas así. No sé si me entienden lo que quiero, al argumento que quiero decir, para no sonar un poco grotesco. El pastor está encargado de qué, hermanos, de pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Él debe de velar por sus almas. Ustedes velan por la alma de uno al otro. Eso es amor cristiano. Usted ora por su hermano. Usted no chismea de su hermano. Usted no habla mal de su hermano. Usted no lleva el nombre de su hermano a difamación. Usted escucha chismes o escucha verdad. Yo escucho lo que es verdad y hago lo que es verdad. Entonces oro al Señor, velo por él, y el pastor debe de velar por ustedes, no por obligación. No, es que si no me pagan los $5,000, yo no puedo pastorear. ¿Ok? ¿Y si te los pagamos y no lo haces? ¿Verdad? Porque hay pastores, hermanos, dentro de mi mismo presbiterio, hay pastores que no hacen su labor y están recibiendo un cheque. ¿Y sabe cómo se le llama a ellos? Ladrones. If a pastor cannot shepherd their own flock, should not get paid. Children, if you are not able to study, clean your room, obey your parents, and do all your duties, you should not get food. Que el que no trabaje, no coma. That's the biblical principle. Now, I promise you that your parents will not do that because they still love you, even in your imperfections. But don't abuse. Sino que voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. No por avaricia. Voy a ser pastor. $5,000. Ya no voy a trabajar, voy a estar ahí nada más en la oficina, sentado en el aire acondicionado, viendo Facebook. A esos no les pague. Córralos. Pero si tienen, aquí viene la advertencia, hermanos. Si a ustedes el Señor les da un pastor que trabaja duro, que se esfuerza, que evangeliza, que visita, que se pasa tiempo estudiando la palabra para predicarles un buen sermón, que los estudia, que los disipula, que los aconseja bien, que la iglesia está floreciendo. Hermanos, ustedes se deben a ese pastor. Ustedes no pueden mandar a un ministro del evangelio, amados, a trabajar en la construcción y esperen que les predique un mensaje expositivo como algún tipo de reformador del siglo XV. ¿Por qué no hay avivamiento en la iglesia? Porque tienes al pastor trabajando en la construcción. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y de aquel que trabaja arduamente en la palabra de Dios es digno del salario. Porque trabajó. Pero si no les predica el texto y nada más les viene y les predica lo que me pasó el sábado con mis 3 hijos en la Walmart, hermanos, córranlo. Y el hermano irá con todo corazón, en todo amor, tú no eres pastor. Tú puedes ser buen motivador, tal vez buen anciano, pero no pastor. Ese es el deber de los pastores. Ahora el deber juntos como congregación en amarnos. La congregación y los pastores juntos trabajan unidos. Hermanos, una de las cosas que me ha experimentado como pastor es la queja de los hermanos entre ellos mismos, pero nunca conmigo. O sea, lo estoy diciendo alegóricamente, no es verdad. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Hermanos, cuando usted tenga una queja en contra de ese pastor o de sus líderes, déjeme divido. Mujeres un lado, hombres. Hombres, cuando usted tenga una queja contra sus líderes, sea hombre y vaya y hable con ellos. Dígale, hermano, en privado, hermano, ¿sabes qué? Y con gentileza y con honra y con todo lo que, porque es su hermano. Hermano, mira, no me gustó esto, hermano. Habrá una manera de poder cambiar estas cosas y si hay, si todo se presta, amén. Y si no,
Hermano, usted siga contento, siga avanzando el evangelio. Ahora, si usted lo acusa a un hermano de andar de adúltero, fornicario, inclusive al pastor, hermano, acúselo con severidad. Son llamados a ser ejemplo, no nomás el título de líder o el título de pastor. Son llamados a ser ejemplo en todo. Igual con su hermano. Si usted tiene una queja con su hermano, usted no va y le habla a este hermano, ay hermano, ¿sabes qué? El hermano de aquí está... No, usted va y habla y arregla las cosas con su hermano. Como hombre. Y hermanas, dice la palabra, aquellas que andan de casa en casa, chismeando, metiéndose en las cosas que no deben. Cuídense de no hablar de más. Especialmente de la esposa de los ancianos. La esposa del pastor, si es cuando tengan un pastor. O la de los líderes que ahorita tienen. No calumnien. Recuerde que la calumnia es una mentira. Y si tiene algo en contra de la hermana, mire hermana, nos podemos tomar un café, tal día quiero visitarla. Y se arreglan las cosas privadamente. Y usted le soluciona muchos problemas al pastor. Pero todos quieren traer la bola de fuego hacia el pastor. Y eso se llama, hermanos, un amor hipócrita. Porque el día domingo vengo y me siento, canto las alabanzas al Señor, participo hasta de la Santa Cena. Pero odio a ese hermano, pero odio a esa hermana. Y eso es juicio que cae en cada uno de los cristianos. Unos dicen que están débiles, otros que ¿qué? Enfermos. Son 3 estados, hermanos. Primero empiezas débil en la vida cristiana, luego te enfermas físicamente y finalmente el Señor quita tu vida. No la tomen indignamente. Arreglen sus problemas. Ámense. Avancen en el evangelio. Hermano, y si usted va a dar a la congregación, délo de corazón. No lo dé porque tengo que dar o porque está en los estatutos. En el caso de nosotros, en nuestra iglesia presbiteriana, es un voto delante de Dios que nosotros contribuiremos al avance del evangelio. No lo haga por obligación o porque alguien se lo dijo, délo porque usted quiere en su corazón. Ahora eso no abuse tampoco y diga, oye, es que hoy no sentí que iba a dar. No, amados, usted dé al Señor, a la obra del Señor, al avance de su evangelio, por el amor a sus hermanos, por el amor a los demás. Y finalmente, hermanos, recuerde que Mateo 24:10, que les voy a dejar de tarea, que lo estudien en su casa, el amor se enfría. Que no se enfríen, que se mantengan en este calorcito de amor. 3. El fin principal del amor cristiano, ¿cuál creen que es? ¿Crecer más la iglesia? ¿Tener más pastores? ¿Ser la iglesia más famosa de Oklahoma? La gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. La gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, que otros conozcan al Señor Jesucristo. Hermanos, que mis hijos que están sentados aquí conmigo vean que el cristiano no es un hipócrita. Vean que el Evangelio de Cristo es verdadero. Por eso Jesús dice ahí en nuestro texto, hermanos, que todos conocerán que sois mis discípulos. Note el lenguaje, él no dice, ¿cómo se llama usted, hermano? Que María conozca que yo soy cristiano. Que estos troqueros que están allá afuera conozcan que ustedes son hijos de Dios, que son discípulos de Cristo. La unidad de los hermanos es el perfume más agradable que una iglesia cristiana pueda tener. Usted puede tener a Steven Lonzo, a Sugel Michelén aquí como pastor y odiarse unos a los otros. Esa iglesia apestaría. Amor cristiano, la unidad del cristiano, la gloria de la iglesia de Cristo. Hermanos, recuerden que se manifestó en el amor divino que ahora mora en nosotros. Eche mano a ese amor. Ámense, cuídense, velen unos por los otros, den a la congregación.
no esperando nada a cambio, pero para avanzar el Evangelio de Cristo Jesús, no para sus propias agendas, que muchos hermanos dan, especialmente esas iglesias anglosajonas, americanas dan, pero para avanzar su propio reino, para poner sus gimnasios, hermano, para poner sus librerías gigantescas, para poner sus hospitales, y todo eso es bueno. Pero no es el motivo, no es el final, no es lo principal, sino es que la iglesia de Cristo. La iglesia. Hermanos, ¿a ustedes no les interesa dónde sus nietos se van a congregar? ¿A ustedes no les interesa dónde sus hijos se van a congregar en el futuro? ¿O ustedes serán como esos padres? Ay, ahí arréglatelas, ay, el hermano ahí pondrá otra iglesia. Iglesias donde quiera. Sí, claro, amén a eso, pero no todas del Señor Jesucristo. Así que mediten en esto, en esa unidad de los hermanos. Ustedes quieren ser una iglesia radiante, gloriosa, edificante, vibrante, que ama al Señor Jesucristo, que ustedes sean reconocidos. A mí me gusta ir a esa iglesia porque es que en ellos hay el amor de Dios. No, ay, es que ahí tengo mis amigos donde comemos carnita asada y el hermano es mexicano y le vamos al mismo grupo y ¿sí me entienden? No, no, no. Es que ahí me gusta ir porque allá hacen picnics. No, no, no. Amor cristiano. Ahí aman, ahí me confrontan desde el púlpito, me exhortan, me animan. Cuando salgo del sermón me voy con paz, me voy con gozo, me voy reprendido de mis pecados, obviamente, pero me voy con esperanza. Hay lugares que me ha tocado salir, hermanos, donde jamás quisiera regresar. Porque se odian tanto los hermanos, se ve ese odio entre ellos que ni se saludan ni se hablan y cada quien para su casa. Están esperando que termine 12:02, vámonos, pum, ¿a qué hora termina Juan? Vámonos, ya no quiero estar aquí. Esa no es una iglesia de Cristo. La unidad de los pastores. Último, casi último, ya termino, hermanos, ténganme paciencia. La unidad de los pastores, no me tienen todos los domingos, así que la unidad de los pastores. Hermanos, a pesar de que ustedes no tengan pastores, cuando tengan, debe de haber unidad. En el liderazgo de esta iglesia debe de haber unidad. Nadie debe de sobrepasar encima de uno al otro. Hermanos líderes, ustedes tienen la obligación de una sola meta, la gloria de Dios. Cada decisión que tomen, hermanos, whatever decision you would take as a leader, you must take the decision according to the word, to the glory of God, for the goodness of the church. Not for your own goodness, not para su propia personalidad. Igualmente el matrimonio, por el bien de los hijos. So children, you must give thanks to your parents because they provide all the things that you have right now. Just because they love you and because they love God. You not deserve all those things that you have. But because they love you, you must honor them. You must keep unity with your parents. You don't break the family union. You keep the union with the family. Why? Because that's a gospel mind. That's a gospel command. Love one another as I love you. Keep my commandments. And all people will know that you are my disciples because you love one another. Esa es la unidad de la membresía. Cuando los pastores tienen unidad, saben a qué propósito se dirigen, los miembros están en unidad con ellos, se aman unos a los otros. Entonces, hermanos, esa es la verdadera unidad de una membresía, no solo firmar un pacto de membresía. Las palabras se las lleva el viento. Los papeles se rompen o se usan para, mire, limpiarme el sudor y tirarlo. Lo que vale, esto. Mis intenciones. Deben de encender el amor mutuamente. Si quieren que otros reconozcan que ustedes son discípulos de Cristo,
Discípulos de Cristo, no miembros de la iglesia, comunidad de fe. Discípulos del Señor Jesucristo. Si ustedes quieren que sus hijos vengan al Evangelio, discípulos del Señor Jesucristo. Si ustedes quieren que su vecino venga al Evangelio, discípulos del Señor Jesucristo. Actúen, vivan como discípulos del Señor Jesucristo. Y por último, ¿y cómo hago eso? ¿Cuántas horas pasaste hoy, esta semana, en la palabra de Dios? ¿Te preparaste antes de venir al culto? Tú y tu familia la noche anterior tal vez leyeron la Biblia, oraron juntos, oraron por mí para que yo predicara la palabra de Dios y no predicara mis propias conclusiones. Durante la semana estás orando la palabra de Dios para ser renovado en tu entendimiento y practicar la vida cristiana correcta y evadir la mentalidad terrenal. ¿O te estás llenando de Netflix y Prime y todo ese tipo de cosas? No es pecado ver, puede ver, ojo con lo que ve, pero usted se llenó más de eso, entonces no se queje, hermano, porque no puede amar a los demás. Porque muchos cristianos están llenos de tanta basura en su cabeza que no los dejan ver la gloria del Evangelio. Remuevan todo aquello que no le agrada al Señor. Renueven su mente, reformen su corazón. Amen al Señor su Dios y a su prójimo como a sí mismo. Oremos. Amado Señor, reciba usted toda la gloria y la honra. Bendíganos, Señor, a ser más como usted, a ser discípulos de usted. Padre, amarnos unos a los otros, cuidarnos unos a los otros. Padre, bendizca a esta congregación, cuídela, protéjala. Señor, ayúdela, que su rostro brille sobre ellos y que otros puedan decir, los santos de Jehová. Oro esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.